Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. La palabra de Dios. Adopté predicar por medio de series. Es decir, tomaba un tema en particular y deseaba desarrollar ese tema por 2 o por 3 o las semanas que fueran suficientes. Pero hace unos años decidimos, por algunas situaciones, estudiar el libro de Gálatas de una forma expositiva, versículo por versículo. Y desde esa fecha hasta hoy lo hemos hecho de esa manera como congregación. Yo recuerdo que hace unos 3 años más o menos, yo estaba hablando con una persona de habla inglesa y se acercó y me preguntó: pastor, ¿qué está predicando usted en la congregación? Y antes de que yo contestara, la persona me dijo: no me diga que usted también está predicando el libro de Corintios, me dijo. Porque el pastor está predicando el libro de Corintios y está hable y hable de Corintios y no hemos acabado. Y yo le dije: pues mire, vea, no estamos predicando Corintios, pero estoy predicando otro libro y vamos como a la mitad, todavía nos falta la mitad. A las personas normalmente no les gusta estudiar la Biblia de forma expositiva, versículo por versículo. Es más cómodo estudiar un tema hoy, otro tema mañana y así sucesivamente ir brincando, brincando y brincando. Hoy nos vamos a introducir en un nuevo estudio de uno de los libros de la palabra de Dios. Vamos a estudiar o vamos a comenzar a estudiar el libro de Hebreos. Por providencia de Dios, terminamos de estudiar los 2 libros que estamos estudiando la misma semana y por providencia de Dios vamos a empezar. El miércoles empezamos un nuevo estudio, hoy domingo vamos a empezar un nuevo estudio y hoy vamos a hablar comenzar a hablar del libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos nos presenta, mis hermanos, la superioridad de Cristo. Y todos aquellos que han seguido en esta congregación el estudio de la palabra
de un libro en particular, versículo por versículo, si somos honestos nos hemos dado cuenta que hemos estudiado muchos temas que quizás en otro momento no estudiaríamos, pero que nos ha tocado tocar. Y en lo personal me ha tocado hablar algunos temas que quizás en algún momento no hablaría. Pero al ir estudiando versículo por versículo, tratando de entender lo que el autor quiere decir, nos lleva a tocar varios temas. La Epístola de los Hebreos es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento, porque nos enseña muchas cosas centradas en Cristo. El pastor que ya falleció hace unos años, R.C. Sproul, dijo lo siguiente sobre el libro de Hebreos: a menudo le digo a la gente que si me quedara en una isla y solo pudiera tener un libro, el libro que querría conmigo sería la Biblia. Pero si solo pudiera tener un libro de la Biblia, me gustaría tener el libro de Hebreos, debido a la forma en que resume tan ricamente todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y la relaciona con la obra terminada de Cristo en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos nos va a llevar a mirar la supremacía de Cristo, donde vemos que por Cristo fueron formadas todas las cosas, las visibles, las invisibles. En Él se esconde la sabiduría de todas las cosas. El autor nos presenta a Jesús como el autor y consumador de la fe, aquel que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna a todo aquel que en Él cree. Hebreo nos presenta aquel que fue resucitado de entre los muertos para otorgarnos la mayor esperanza de vida. Por lo tanto, nos presenta al Cristo que debe ser siempre reconocido, admirado y apreciado por cada uno de nosotros. ¿Sabe que una de las particularidades de este libro es que cuando buscamos quién fue el autor, no nos resulta tan fácil? Si usted va, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, usted puede identificar quién fue el autor. ¿Quién fue el autor? Si usted va a Santiago, ¿quién fue el autor? Si usted va a Tito, ¿quién fue el autor? Pablo, no va a decir Tito, no, Pablo. Y así sucesivamente. Pero cuando llegamos a Hebreos no encontramos con claridad quién es el autor. Hay algunos que han dicho que ha sido Bernabé, otros han dicho que ha sido Pablo, otros han dicho que fue Clemente de Roma, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Silvano, que fue Priscila, que fue Aquila, que fue Felipe, que fue Pedro, que fue Juan Marcos. Hay historiadores que se casan, si me permite la expresión, con alguno de esos autores, pero a Dios en su soberanía no le plació decir quién fue. No voy a decir, no, pastor, que fue Hebreos el autor. No fue Hebreos el autor. Otros dirán, pastores, ¿qué fue el apóstol Pablo? Bueno, vamos a mirar algunas razones por las cuales no fue el apóstol Pablo. Pero si usted quiere creer que fue el apóstol Pablo, no hay problema. No hay problema, no nos vamos a disgustar por eso. Usted está en toda su libertad de creerlo. Pero no fue el apóstol Pablo, porque en todas las 13 epístolas que escribió el apóstol Pablo, identificamos que él siempre se identificó en cada una de ellas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Otro aspecto es que el libro de Hebreos no pertenece al estilo en la forma en que escribe el apóstol Pablo. Pero tenemos algo más claro. Por ejemplo, vaya a Hebreos capítulo 2. No basta usted preocupado que no vamos a abrir la Biblia, claro que sí. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque aquí encontramos una de las evidencias más convincentes de que no fue el apóstol Pablo el que escribió esta epístola. Mire lo que dice el versículo que dije, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación
tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Aquí vemos que el autor de la carta está reconociendo que él fue confirmado en el Evangelio de la verdad de Dios por medio de los que oyeron. Claro, nosotros sabemos que el Evangelio empezó, o podemos decir que Jesucristo empezó a predicarlo, lo enseñó a sus discípulos o apóstoles. Ellos predicaron ese mensaje y dice la palabra que el mensaje de ellos era respaldado por las señales, los prodigios o los milagros que Dios hacía a través de los apóstoles. Más adelante vemos, y ya una vez que los apóstoles fallecieron, pues ya no vemos más esos milagros, esos prodigios a través de los apóstoles. Dios sigue haciendo milagros, claro que sí, porque es el mismo Dios y Él los hace cuando Él quiere, no cuando nosotros decimos que tiene que hacerlo. Entonces, pero cuando pensamos en el testimonio del apóstol Pablo, encontramos algunas diferencias. Porque el apóstol Pablo no fue confirmado por los que oyeron el mensaje originalmente del Señor Jesucristo, sino que sabemos que el apóstol Pablo fue confirmado ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1 versículo 12 lo dice claramente. Miren lo que dice: pues ni lo recibí de hombre, ni me fui enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces el autor de Hebreos se aleja de quienes recibieron el mensaje inicialmente del Señor Jesucristo, el cual era autentificado o respaldado por los milagros y las señales que ellos hacían a través de, o que el Señor hacía a través de ellos. Cuando miramos la historia de Pablo, pues vemos todo lo contrario. El apóstol Pablo recibió el mensaje directamente del Señor. Creo que todos conocemos la historia. Ahora, una de las cosas interesantes que también miramos en el Evangelio, en esta epístola, es que él hace referencias a citas del Antiguo Testamento. Y en muchas de ellas él hace referencia o menciona al Espíritu Santo como al autor. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de prueba en el desierto. ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos aquí? El autor de Hebreos simplemente está citando, para aquellos que están tomando notas, el Salmo 95, versículos del 7 al 11. Pero mire que el autor de Hebreos no dice, como dice el Salmo, o como dice el salmista, sino que dice ¿qué? Como dijo el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el autor aquí? Dando preeminencia a que lo que se está diciendo viene directamente ¿de quién? De Dios. Otro ejemplo lo encontramos en Hebreos capítulo 10. Versículo 15. Y usted sabe que cada vez que empezamos a estudiar un libro en la congregación, me gusta dar una especie de panorama o sinopsis del libro. Así que hoy vamos a estar mirando varias cosas sobre el libro, preparándonos para empezar a estudiar el libro en sí. Así que hoy hojearemos bastante la escritura. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 17. ¿Qué leemos allí? Dice, también el Espíritu Santo
nos da testimonio. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en su mente las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Dele gloria a Dios por eso. Si usted está en Cristo, Él nunca más se acordará. El diablo tratará de recordarle su pecado, pero cuando el diablo le recuerde su pasado o lo que usted hizo, usted recuérdele el futuro a Él. Y también recuerde de que Él dice, si tú estás en Cristo, Él olvidará. O no me acordaré. Y para que usted no se vaya a poner preocupado, no es que Dios se le olviden las cosas, Él decide no querer recordar tu pecado. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el autor de Hebreos aquí? Bueno, muy bien, está citando Jeremías, capítulo 37, versículo 31 al 34, donde habla de ese nuevo pacto. Pero una vez más, note, el autor en ningún momento dice, como dijo el profeta, o como dijo Jeremías, como señaló Jeremías. No, él está diciendo, como da testimonio el mismo Espíritu Santo. Hermanos, aunque no debe preocuparnos cuál es el autor humano, porque al fin de cuentas el autor divino es Dios. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Si a Dios en su soberanía no le plació que supiéramos cuál fue el autor de Hebreos, usted y yo tenemos que decir amén. Porque lo importante no es el autor humano. Lo importante es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. ¿En qué fecha fue escrito este libro? No voy a entrar en mucho detalle, pero podemos decir que fue escrito entre el 65 y el 68 después de Cristo. Más o menos, dicen los estudios. Algunos quieren ponerlo por el 70, pero después del 70, pero por lo que menciona el pasaje en cuanto a los sacrificios que todavía se hacían, el templo todavía estaba vigente, así que tenemos que decir que fue más o menos entre el 65 y el 68 después de Cristo. ¿Qué podemos decir de la audiencia de esta epístola? A diferencia de otras epístolas que la encontramos también fácil. Por ejemplo, cuando leemos Colosenses, dice que a los colosenses. A los filipenses, pues, a los de Filipo. A los de Corintios, a los de Corintios. Cuando llegamos a Apocalipsis, nos dice a las 7 iglesias que están en Asia. Tenemos una audiencia demarcada. Aquí no encontramos una audiencia tan demarcada. Podemos concluir algunas cosas específicas en base a lo que el autor dice, y es que va dirigida a una iglesia o a un cuerpo de creyentes. Y la razón específica por la que decimos eso es porque, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 24, le dice a esos creyentes que habían que saludar o tener en estima a los pastores. En Hebreos capítulo 10, versículo 34, uno de los versículos que a veces a mucha gente no le gusta, pero ahí estimula a la congregación ¿a qué? A congregarse regularmente. Entonces, en esta congregación o en este grupo de creyentes que vamos a encontrar aquí en Hebreos, era un grupo activo que se congregaba, que se reunía. Sabemos también que algunos son exhortados por su inmadurez, porque en lugar de crecer estaban estancados, no avanzaban. ¿Qué sabemos de los creyentes que encontramos en esta congregación? Bueno, sabemos que eran creyentes de primera generación de judíos que se habían entregado a Cristo y que habían asumido la realidad de lo que implicaba realmente seguir a Cristo.
habían entendido de que seguir a Cristo traía un costo para su vida. Y eso es algo que todo creyente tiene que entender. Seguir a Cristo tiene un costo para nuestras vidas. Seguir a Cristo requiere, según la Escritura, negarse a nosotros mismos. La Escritura dice que el reino de los cielos lo alcanzan los valientes, los flojos no. Los perezosos no. Es los valientes, aquellos que entienden que seguir a Cristo les va a costar que su familia los rechace. Les va a costar muchas veces poner sus sueños a un lado, sus planes a un lado por seguir a Cristo. Ese es el grupo de creyentes que encontramos aquí. Vaya a Hebreos capítulo 10, versículo 32. Y a ver, yo aclaro, ese grupo, creo que ese es el único grupo de creyentes que debemos encontrar. Porque no hay categorías de creyentes. El creyente por naturaleza tiene que ser alguien que ha entendido lo que significa seguir a Cristo. Hebreos 10, 32 y 34. Miren lo que dice el autor. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Es lo que le está diciendo, ustedes soportaron una gran lucha, no una pequeña, una gran lucha de padecimientos. Versículo 33. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Mire cómo estaban viviendo estos cristianos. Usted y yo estamos en la gloria, si me permite la expresión. A usted y a mí no nos pasa nada. Aquí él dice que estaban siendo espectáculo público, o sea, públicamente estaban siendo burlados. Y a los que no estaban siendo burlados, dice, sus compañeros han sido burlados. Dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Por ser cristiano le estaban quitando las cosas. ¿Y cómo lo aceptaron? Con gozo. Sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y una posesión duradera. Alabado sea el Señor. Así vive el creyente. A mí me puedo perder lo que sea aquí, pero es que allá tengo una posesión que es duradera y es muchísimo mejor. Oh, estimado amigo que estás sin Cristo, déjame decirte, ese carro del año que tú tienes no se compara a nada a la posesión eterna que puedes lograr si estás en Cristo. Cristo es lo mejor. Entonces el pasaje nos muestra indudablemente que en esta congregación habían verdaderos creyentes que estaban sufriendo por fe, que su fe había sido puesta a prueba y estaban pasándola. Que a pesar de los costos que involucraba seguir a Cristo, ellos seguían caminando con la esperanza o con la mirada puesta en Jesucristo. Oh, pero, siempre hay un pero. Esta no era la única audiencia que había allí. Habían profesantes hebreos o simpatizantes, también los podemos llamar profesantes o simpatizantes. Pastor, ¿quiénes son los profesantes o los simpatizantes? Bueno, son las personas que profesan conocer a Dios, pero que francamente están muy distantes de lo que significa una relación personal con Jesucristo. Muchos de ellos pueden valorar la obra de Cristo en la cruz. Saben lo que Él hizo, pueden tener una cierta inclinación, pero lo cierto es que en realidad Jesucristo no es el Señor de sus vidas. Jesucristo no es el Salvador de sus vidas. Y eso lo tocamos la semana pasada un poco, al final de nuestro estudio, y hoy vamos a volverlo a tocar. Y yo quiero, mis amados hermanos, por favor, que usted ponga esto bien en su mente y en su corazón, porque es importante. Porque el autor de Hebreos va a hacer en esta escritura claras alusiones a este tipo de judíos o
o personas que estaban en la asamblea o en la congregación, que eran oidores, habían oído la verdad de Cristo, pero eran incrédulos. Intelectualmente sabían o entendían lo que estaba pasando. ¿Usted sabe cuántas personas hay que intelectualmente entienden lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Pero espiritualmente son incrédulos. Muchos han hasta dicho que han hecho profesión por Jesucristo, pero en la práctica, como dice el apóstol Pablo en Tito, con sus hechos la niegan. En este grupo vamos a encontrar en este libro una serie de exhortaciones para ese tipo de personas. Vamos a encontrar 5 claras advertencias. Se las voy a poner a usted para que usted las pueda ver. 5 pasajes. La primera advertencia la vamos a encontrar en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. La segunda advertencia la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo 19. La tercera advertencia la vamos a encontrar en el capítulo 5, versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 8. La cuarta advertencia la vamos a encontrar en el capítulo 10, del versículo 26 al 36. Ahí están. Y la quinta advertencia la vamos a encontrar del capítulo 12, versículo 15 hasta el versículo 29. Déjelas allí por un ratico por si alguien está todavía tomando notas, por favor. Y yo quiero que usted ponga esto en su mente, mis hermanos, por favor. Porque a la hora de estudiar el libro de Hebreos, tenemos que tener presente esto. Porque ciertos textos que vamos a encontrar en la Escritura están directamente relacionados con los verdaderos creyentes. Y vamos a encontrar otros textos en la Escritura que son claras exhortaciones a los incrédulos, donde son llamados a que realmente se arrepientan, porque si le dan la espalda a Jesucristo, que es lo máximo, no va a haber más nada que hacer. Tristemente, muchas de las personas que sostienen que la salvación se pierde apelan a muchas de esas advertencias. No, pero es que Hebreos dice tal cosa. Yo un día hablaba con alguien sobre eso y me sacó Hebreos y me dijo, pero es que dice, yo le dije, sí, pero siga leyendo, y ahí abajo dice que el que la pierde ya más nunca se puede recuperar. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando le dije eso, me brincó a otro. Hermano, es importante que lo tenga usted claro. Tristemente, mucho del problema que pasa hoy es el siguiente: que nosotros como iglesia hemos bajado tanto el estándar del cristianismo que cualquiera hoy ya es cristiano. ¿Asiste al templo? No, ese es salvo, porque asiste al templo. Pero ¿quién dijo que porque alguien asiste a un templo es salvo? No, es que tiene una Biblia, no es cristiano. Pero ¿quién dice que por tener una Biblia eso lo hace a usted cristiano? Es que canta, yo lo vi cantando, pero ¿quién dice porque canta es salvo? Es que sabe mucha Biblia, pastor, es que sabe una cantidad de Biblia. Pero ¿quién dijo que saber Biblia lo hace a usted salvo? ¿El diablo sabe Biblia y es salvo? La Biblia dice que los demonios creen y hacen algo más que quizás ni tú y yo hacemos, hasta tiemblan. ¿Son salvos? No. ¿Por qué? Porque lo que creen no ha afectado tu vida. Entonces, hermanos, hemos bajado tanto el estándar de Dios que por eso hoy cualquiera es salvo. No, el estándar no se mide por el estándar que los seres humanos hemos puesto, es el estándar de la palabra. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No es por cargar Biblia, no es por cantar. Ahora con eso no digo que no cargue Biblia ni que no cante, no.
No es por levantar la mano, no es por repetir una oración, es por mi estilo de vida. Y ya lo estudiamos en Santiago, ¿no? Hay una serie de pruebas que me sirven para que yo analice si mi vida es realmente tengo una fe verdadera. Si yo amo el mundo, si me siento cómodo en el mundo, no me diga que eres cristiano, eres del mundo. Sí, el cristiano puede pecar, puede resbalarse. Pero como dijo un predicador, ¿no? El cristiano puede caer en el lodo, pero se sale del lodo, no se siente en el lodo, no se siente cómodo. El marrano sí. El Señor Jesucristo tuvo un Judas. ¿Usted cree que Judas fue y evangelizó? ¿Qué cree usted? Yo creo que fue y evangelizó. Cuando los mandó de dos en dos, yo creo que él fue. Es más, Judas, tenía ministerio Judas en el grupo de Jesús. Servía a Judas. ¿Qué hacía? Era el tesorero, nada más y nada menos. También se nos dice que era el tesorero, pero que le gustaba a él sustraer el dinero, ¿no? El primero, la teología de la prosperidad. ¿Qué pasó con Judas? Otro ejemplo, Pablo. Pablo no tenía Demas. Trabajó con él y al final de su carrera Pablo dijo: Demas me abandonó. Demas amó más al mundo. Entonces, si el Señor Jesucristo tenía un Judas, si Pablo tenía un Demas, ¿qué podemos pensar los pastores del día de hoy? Claro, si usted cree que todos los que estamos aquí sentados son salvos, estamos en serios problemas. Yo quisiera que todos fueran salvos. Pero aquí hay más de uno que realmente no ha entregado su vida a Cristo. Que Cristo no es el Señor de su vida. Sí, que escucha cada 8 días la predicación. Que puede ser muy bonita, tremendo pastor y todo, pero cuando su vida muestra las evidencias, no hay evidencia de salvación. De pronto hay Demas aquí, o Judas, que sí, que están sirviendo por un tiempo, pero cuando sean confrontados verdaderamente, ya sea por las dificultades o por las que sea, sí, aquí tenemos trigo que está dando fruto, pero también tenemos cizaña que está allí. Entonces, esta audiencia también encontramos esos dos grupos. Y es interesante que lo tengamos bien claro a la hora de estudiar esas advertencias, para que no hagamos una aplicación que no se tiene que hacer. Jesucristo dijo claramente en su palabra: están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Porque Jesucristo sufrió el castigo que iba sobre nosotros. Y si estamos en Cristo, hemos sido perdonados. Recuerden, mis hermanos, es que cuando pensamos en el tema de la salvación tenemos que ser claros. ¿Qué es la salvación? ¿De qué fuimos salvados? O sea, pregúntese usted eso. ¿Qué es la salvación? ¿De qué fue usted salvado? La Biblia dice que fuimos pasados ¿de qué? De muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y usted no anda pasando de tinieblas a luz, de luz a tinieblas. No. No. O eres luz o eres tinieblas. Eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, mejor sigo aquí, ese tema de la salvación de nosotros. Vengamos aquí. ¿Cuál es el tema histórico de la epístola? El contexto histórico de esta epístola. Bueno, tenemos a Nerón, el imperio romano, que estaba llevando una persecución terrible sobre los cristianos. Usted conoce la historia, ¿no? Nerón hizo un incendio y luego ¿a quién culpó? A los cristianos. Y se levantó una persecución terrible contra los cristianos. Entonces la carta de los hebreos tiene ese propósito de advertir a los creyentes que aún en medio de la persecución Dios los sostiene, que no vuelvan al judaísmo, porque otra cosa que estaba pasando, que era que tenían la tentación de regresar al judaísmo. O sea, todas las prácticas judías las querían incluir dentro de la iglesia y decir: sí, Cristo más estas cosas. Y él les está diciendo: no, un momentico, es Cristo únicamente. Cristo es mejor que todo eso.
Si ustedes tienen que regresar a esas cosas, entonces lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no tiene sentido. Ahora, el libro de Hebreos lo podríamos definir o dividir básicamente en dos grandes puntos. Si se me permite llamarlo usted eso el bosquejo. Una parte doctrinal y una parte exhortativa. La parte doctrinal va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18, donde nos presenta la superioridad de la persona de Cristo y la obra de Cristo. Cristo es superior a todo esto. Y en la segunda parte, la parte exhortativa, donde vemos la superioridad del andar cristiano como creyente, es decir, somos llamados a vivir de una manera diferente. Ahí es donde damos la evidencia de nuestro cristianismo, de nuestra fe. Yo tengo que ser diferente, porque mi Dios es diferente, y eso lo encontramos desde el capítulo 10, versículo 19, hasta el capítulo 13, versículo 25. Ahora, la parte doctrinal, esta simplemente se la voy a poner, no la voy a leer, solamente la voy a poner ahí. Se puede dividir en 8 encabezados o en 8 partes. Ahí usted la va a ver para que usted los que tomen nota, pues bueno, damos un ratico para los que toman nota. Aunque no creo que alcancen a tomar nota. Bueno, lo voy a leer pues para darles tiempo a los que toman nota. La primera parte la podemos, doctrinal se puede dividir en 8 partes. Miramos, Cristo es superior o Jesús es superior a las revelaciones del antiguo pacto. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles en su persona, en su obra. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Josué, a su reposo. Cristo es superior al sacerdocio de Leví y de Melquisedec. Cristo es superior a los mediadores del antiguo pacto. Y Cristo es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y la idea es demostrarle a aquellos que querían regresar al judaísmo para decirle, mire, vea, Cristo cumplió todo eso. Él es superior. No necesitas más nada, solo a Cristo y algo más. Mire, hermanos, si nosotros necesitáramos a Cristo y algo más, significaría de que el sacrificio de Cristo fue ¿qué? Incompleto. Y la segunda parte, la parte exhortativa, donde ahí recibimos un llamado a la perseverancia. Esta lo podemos dividir, esta exhortación, en 5 partes, donde se nos habla del privilegio de acercarnos a Dios, nos habla de la fe que nos distingue, donde se nos habla donde debemos perseverar tras Jesús, es decir, mirando a Jesús, nos habla del privilegio de adorar a Dios y la ética del nuevo pacto, es decir, cómo anda el creyente ahora que está en Jesucristo. Así que aquellos que les gustan diferentes temas y que hay que tocar diferentes temas, créame, hermano, que aquí vamos a tocar todo tipo de temas, pero todo a su debido tiempo. Entonces, 2 grandes partes: la excelencia y la superioridad de Jesucristo, y unas palabras de advertencia contra la apostasía, aquellos que quieren regresar atrás. Y así que el autor va a dar una serie de argumentos para convencer a los que están escuchando de que dar marcha atrás no es la mejor opción. Y note algo, Hebreos está centrado en Cristo. Hebreos está centrado en Cristo, porque Cristo lo es todo. Si sacamos a Cristo de la ecuación, no tenemos nada. Jesús es nuestro todo. Amigo que está sin Cristo, Jesús es nuestra esperanza. Nosotros no tenemos la esperanza. Ayer alguien compartía un poco sobre la región, sobre las esperanzas de los japoneses, y decía que en esa cultura ellos quieren portarse bien porque cuando reencarnen, que ellos creen en la reencarnación, no reencarnen en cosas, no sé, en una planta o en cosas malas, sino en cosas buenas. Esa es la esperanza que ellos tienen. Nosotros que estamos en Cristo, nuestra esperanza es que tenemos una nueva vida en Él.
Jesús nos ha traído muchas cosas mejores, estimado amigo. Mucho mejor que un carro nuevo, que una casa nueva, que un trabajo mejor, que más salario y menos trabajo. Mucho mejor que los hijos, mucho mejor que las esposas o los esposos. Por ejemplo, el libro nos va a hablar, y lo menciono también rápidamente, de que en Cristo tenemos una mejor esperanza. En Cristo tenemos un mejor pacto. En Cristo tenemos mejores promesas. En Cristo tenemos un mejor sacrificio. En Cristo tenemos una mejor posesión, una esperanza eterna. En Cristo tenemos una patria mejor. En Cristo tenemos una resurrección mejor, una vida mejor. En Cristo tenemos una mejor palabra. En Cristo lo tenemos todo, estimado amigo. Y usted que está en Cristo, eso tiene que fortalecer su fe. Que aunque las dificultades que pueda usted estar pasando, en Cristo usted tiene lo mejor. Ahora, en el tiempo que me queda, déjeme rápidamente resaltar algunas cosas importantes del libro. El autor inicia el libro exaltando la figura y la persona de Cristo. Vaya a Hebreos capítulo 1. Mire cómo comienza. Dice: Dios, habiendo muchas veces hablado y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y mire, comienza a dar una descripción. A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Mire que el autor comienza señalando de inmediato que Cristo es la última y la perfecta revelación divina de Dios. Hoy Cristo, Dios, habla por medio de su Hijo. Y ese Hijo es el que está encargado de sustentar y de mantener que todo funcione como funciona. Y aquí tengo que aprovechar porque no lo puedo dejar pasar y lo voy a volver a decir cuando tenga la oportunidad. Para todos aquellos que dicen: no es que Jesús es simplemente un profeta, o no, que Jesús no es Dios. Aquí nos dice claramente: Él es la sustancia en sí mismo. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Cristo es Dios. Lo creemos en esta congregación. Él es Dios. Cristo no es un profeta. Cristo es Dios. Jesús es el Dios que sustenta todo con el poder de su palabra. Y yo le he dicho a mis hijos que ahora están en la universidad y vayan a otro lugar. Si en algún lugar donde están yendo empiezan a decir que Jesús no es Dios, salga de ahí lo más pronto posible. Hebreos comienza exaltando la grandeza de Dios. Ahora, aquí hay un dato interesante al final. Porque cuando miramos el tabernáculo, habían una cantidad de utensilios, y una de las cosas que no se encontraban de utensilios ahí, no había sillas. Y la razón por la cual no había sillas era porque el sacerdote siempre estaba, ¿qué? Trabajando. Siempre estaba en constante movimiento. Su labor era, ¿qué? Constante. Pero en el texto
encontramos algo interesante que es glorioso sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice que ahora está ¿qué? Sentado a la diestra de Dios Padre en las alturas. Y la razón es porque su obra terminó. No hay que añadirle nada más. Su obra terminó. Alabado sea el Señor. A la diferencia del sacrificio de los hombres, que tenían que estar haciendo sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, por ellos y por los demás, Jesucristo hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Y lo más glorioso es que el Padre aceptó ese sacrificio y dijo: aceptado, todo aquel que crea en ti va a ser perdonado para siempre. Oh, estimado amigo, no tienes que ir a un sacerdote a confesarte. No tienes que ir a un sacerdote a pedirle perdón. Tienes que ir al sacerdote de sacerdotes, Jesucristo. Y una sola vez, y Él te perdona, Él te acepta. Y dice: mi justicia ahora es tu justicia. En el capítulo 2 nos habla rápidamente de que Jesucristo es superior a los ángeles. O en la segunda parte del capítulo 1, ¿no? El capítulo 5, perdón, nos presenta que Él es superior a los ángeles. Aún en su estado de gloria, Él es superior. Vaya conmigo al capítulo 5. Creo que hay algo interesante que podemos notar. Cuando avanzamos en el relato bíblico, notamos que el autor quiere expresar algunas profundidades del mensaje. Pero lo cierto es que no puede pasar más de allí. Y la razón es que ellos no estaban obedeciendo la palabra, algunos no estaban siendo capaces de comprender. Y miren lo que es el capítulo 5, versículo 11, si me acompaña, por favor. Ahí miramos una advertencia a la apostasía, al abandono. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para ir. Y no espero que sea, digamos, en cierta manera complejo lo que necesito enseñar, dice el autor, sino más bien porque ustedes se han hecho tardos. Miren lo que sigue diciendo: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Haber llegado a ser tales que tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vemos delante la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Detengámonos allí por un momento. Debiendo de ser ya maestros. Falta bastante para que lleguemos allí. Pero creo que esta exhortación es válida para usted y para mí hoy. Necesitamos considerar nuestras vidas como estamos en Cristo. ¿Será que todavía es necesario de que me sigan dando los pañitos de agua caliente? Dice: debiendo ser ya maestros. Personas que deberían ya ser maestros.
Hermanos, ¿será que hemos aceptado la responsabilidad de madurar? Es que hemos bajado tanto el estándar que nosotros creemos que ser cristiano es ir un domingo a la iglesia, cantar 2, 3, 4, 5 alabanzas, las que sea, escuchar a un hombre predicar, dar dinero y me voy y nos vemos. Y los más fielecitos dicen, bueno, pues entonces vamos los miércoles también, porque pues, y luego nos desaparecemos. Y eso hablando de los fieles. Porque luego empiezan a hablar de los cadochos, los quincenales, los mensuales, los trimestrales y los anuales. O sea, hemos bajado el estándar del cristianismo a eso. Voy, cumplo mi obligación religiosa y luego me voy a seguir viviendo mi vida tranquilo hasta la próxima semana. A eso hemos bajado el estándar. El autor aquí dice que muchos debieron haber ya madurado. Y la Biblia enseña que los que maduran son aquellos que por el uso de la palabra, dice que tienen los sentidos, los oídos, los ojos, el olfato, la boca, ejercitados. Es decir, que están, ¿para qué? Dice el texto, ¿para qué? ¿Para discernir qué? ¿O para identificar qué? El bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que un maduro puede identificar cuándo Satanás lo está tentando. El maduro puede identificar cuándo Satanás está usando o los deseos del hermano para hacerle la vida imposible. El maduro identifica eso. ¿Y qué hace? Dobla rodilla. El inmaduro se pone a llorar. Me miró, no me saludó, que esto y lo otro, ya no regreso, que para aquí, que para allá. Una cantidad de tonterías. La persona madura espiritualmente es aquella que está dispuesta a vivir en obediencia a lo que aprende. Lo voy a decir porque aquí no ha pasado, entonces lo puedo decir. Por ahí hay una historia que he visto yo en Facebook, donde sale una persona diciendo, al hombre le sonó el celular en su iglesia, el pastor lo regañó y después de que terminó el servicio y la mujer también le dijo, ¿por qué prendiste el celular? Que no sé quién se cuántas. Resultó la operación, el hombre se fue muy triste y se fue para la cantina en la noche. Y entonces en la noche estaba bebiendo y rompió el coso ese. No, el celular no, ese no se rompe. Se rompió el vidrio, la botella esa donde estaba bebiendo. Y entonces él se asustó porque pensó que todo el mundo lo iba a regañar y no vinieron y recogieron allí, le preguntaron, se cortó, lo trataron bien, que no sé qué. Y la aplicación es, y desde ese día no ha salido de la cantina. Entonces la moraleja según la persona es que hay que dejar que la gente le suenen los teléfonos en la iglesia y que no se le puede decir nada porque cuidado se van. ¿Qué sinvergüencería? Ahora, yo entiendo que de pronto quizás uno tiene que ser prudente, ¿no? A la hora quizás de llamar la atención. Pero perdón, si es que yo he estado en la corte. Yo he estado en las cortes. Aquí en la de Dothan ni te dejo, no dejan entrar. Se lo hacen sacar allá. Y un día yo estaba en la corte y sonó el teléfono y esa jueza estaba que echaba candela. Casi saca a esa persona, le quitó el teléfono, tráigame, lo puso aquí. Cuando pone el teléfono aquí, ese teléfono empezó a sonar ahí. Cuando sonaba, esa jueza cambiaba de colores. No, al creyente no se le puede llamar la atención. No se le puede decir nada. Porque si le dice algo, entonces se molestan y se van. No se le puede exhortar porque está cometiendo un pecado. No se le puede llamar la atención porque llega tarde, porque entonces se molestan. Y entonces es la excusa perfecta. No, en la cantina como no me dicen nada. No, lo que pasa es que era un pagano que estaba deseando eso y por eso está allá. La persona madura es aquella que está dispuesta a vivir en obediencia a lo que aprende de la palabra. Si tú no estás obedeciendo lo que aprende la palabra, puedes cantar que te vas con él, puedes saber mucha Biblia, pero si no la obedeces no sirve de nada. Eres simplemente un fariseo. Los fariseos sabían Biblia, toda la que usted se puede imaginar, al derecho y al revés la sabían. ¿La vivían?
Al punto que Jesús dijo, mire, vea, Jesús dijo, mire lo que Jesús dijo. Le dijo, mire, hagan lo que ellos dicen porque lo que dicen es verdad, es la palabra. Pero no hagan lo que ellos hacen. El maduro está dispuesto a vivir en obediencia a lo que ha aprendido. Si tú no estás aprendiendo, si tú no estás obedeciendo lo que estás aprendiendo, es o porque no te están enseñando o no estás madurando. Y si no te estás enseñando, entonces lo que tienes que hacer, hablar con tu pastor y decirle, pastor, no me están enseñando nada. ¿Qué tenemos que hacer? Porque no me están enseñando nada. En la iglesia donde yo voy, solo se la pasan contando chistes y cuentos y no sé qué cosa y profecías aquí para allá. Y yo no estoy aprendiendo nada, pastor. Hable con su pastor. Dígale que aquí no le están enseñando nada. Dígale que en su escuela dominical no le enseñan nada. Para que hable con los maestros y hagan los correctivos para que le empiecen a enseñar algo para que usted pueda obedecer. Y aunque si ese fuera el caso, deje de ser perezoso porque usted aquí solamente viene una si es fiel o dos veces si es fiel. ¿Qué hace el resto de la semana? ¿Por qué no estudia su Biblia? ¿Por qué no la lee? Pastor, yo no sé leer. Mire, no me haga decir lo que quiero decir. Pero le voy a decir algo. Hoy en día hay algo que se llama teléfonos inteligentes. Smartphones en inglés. Smartphones. En esos teléfonos inteligentes, por si usted no sabe, hay una cosa que se llama app o aplicaciones o tienda. Google Store, si usted tiene, Play Store se llama, si tiene Android, bueno, Play Store. Bueno, usted va allí y usted dice Bible y usted baja una Bible, una aplicación. Y esa aplicación tiene audio y usted puede poner la Biblia mientras está leyendo, y mientras está, no sé, conduciendo lo que sea, y la está escuchando. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Así que no me diga que no sabe leer. Flojo. Floja. Y no se moleste, porque es la verdad. Ah, sí, porque es que las series y las otras cosas en YouTube sí las ponemos y estamos ahí. Esas sí las escuchamos. Por eso estamos como estamos, por eso no maduramos. Y si se va a ir, pues la puerta es muy grande. La puerta es muy grande. Usted verá. Usted bienvenido si quiere. Pero si se quiere ir, pues me dará tristeza. Pero no le voy a rogar. De aquí se han ido muchos por cositas que yo he dicho y yo no he ido a rogarles que se vayan. Estarán ahí en su mundo, en lo que sea, que dicen conocer a Dios, pues allá están bien tranquilos. Sigo aquí porque me salí donde estaba. Así que el verdadero creyente sigue avanzando, va a seguir perseverando, a pesar de las dificultades. Mire, Hebreos 6, del 9 al 10, ya hasta calor me dio, me voy a quitar esto. Mándalo por aquí. Hasta calor me dio. Hebreos, ¿qué dije? 6, versículo 9. Dice, por cuanto a ustedes, amados, aunque hablamos de esta manera, o sea, le estaba hablando duro, así que usted no se ponga triste, pero también les hablaba duro, o sea, no se ponga triste, hermano, porque les hablan duro. Estemos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, así, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seamos, perezosos, sino imitadores de mediante la fe y la paciencia heredarán la promesa. No sean perezosos. Dejemos la flojeration. No good. Don't be lazy. Y más sobre las cosas espirituales. Don't be lazy.
Cuando llegamos al capítulo, ¿a cuál capítulo? Al capítulo 11, voy a brincarme al 11 pues porque ya me avanzó el tiempo. Cuando llegamos al capítulo 11, ¿dónde está el capítulo 11? Aquí está. Vamos a ver donde se reconoce a los héroes de la fe. Y algo muy interesante es que cuando miramos el contexto de la carta, es que el autor está mostrando a los hebreos que la fe verdadera es posible llevarla a cabo. La fe verdadera, mis hermanos, es posible. Está diciéndole que los creyentes verdaderos necesitan ser fortalecidos y el autor les da una serie de ejemplos que los motivan a seguir adelante. Tienes que tener una fe firme y constante en Jesucristo. Encontramos en Hebreos hombres, en el capítulo 11, hombres y mujeres que a lo largo de la historia vivieron unas vidas de fe para Dios, aunque no fue fácil. Hombres y mujeres que renunciaron a ciertas cosas por Cristo. Por ejemplo, Abraham. Abraham nos va a presentar el ejemplo de que Abraham estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo. Y dice ahí que Abraham lo hizo porque él tenía la convicción, dice, si yo lo hago, yo sé que Dios lo va a levantar de los muertos. Imagínense la fe de ese hombre. Y esto solamente lo entiende alguien que haya estado por 25 años esperando la promesa de ese hijo. 25 años, Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y él trabajaba y no pasaba nada. A los 25 años apareció el muchacho. Es que imagínense la alegría. Hermano, cuando usted está años esperando algo y eso algo llega, hermano, se lo digo, es indescriptible. Y ahora Dios le estaba diciendo que eso que él había esperado por tanto tiempo, lo dejara. Y lo he dicho varias veces. Yo creo que la intención de Dios no era que lo matara, la intención era de que Abraham en el corazón lo dejara ir. O sea, no es que Dios esté pidiendo que de pronto dejes a tu hijo, no, es en tu corazón, suéltalo, déjaselo a él. Dios lo cuida mejor que tú. Let it go. Hay cosas, hermanos, que nosotros nos hemos aferrado a ellas. Ya puede ser trabajo, ya puede ser hijo, ya puede ser esposo, esposa. ¿Qué cosa yo? Que nos hemos aferrado tanto a ellas que cuando tenemos que hacer algo por Dios y tenemos que hacer lo que estamos, decimos, no, mejor esto, Dios que espere. Por eso a veces la gente no sirve. Por eso a veces la gente no se congrega. Porque primero está lo que yo tengo que hacer, lo que a mí me gusta. Está compitiendo en el corazón con Dios. Y a Dios es un Dios celoso. No le gusta competir con nadie. Te quiere solo para ti. Cuando llegamos al capítulo 12, vemos el autor que se encarga de mostrarles, después de haberle mostrado a los héroes de la fe, y los pone como testigos, los llama a seguir su ejemplo. Miren lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros, teniendo alrededor tan gran nube de testigos, es decir, todos los hebreos de la fe en el capítulo 11, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que está fácilmente nos asedia y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corra esa carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo la voy a correr? Versículo 2, con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió menosprecio, el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios.
La carrera no lo corro con los ojos puestos en el pastor, no la corro con los ojos puestos en mi hijo, ni en mi esposa, ni en el gobierno, ni en nadie. La corro con los ojos puestos en Jesucristo. ¿Sabe por qué gente vuelve atrás? Porque está mirando al pastor, porque está mirando al vecino, porque está mirando los problemas. Siga mirando problemas y verá que se va a hundir como Pedro. Pedro, mientras miró a Jesús, estaba Pedro tranquilo. Cuando Pedro comenzó a mirar las dificultades o la tormenta, empezó el problema. Hermano, la carrera que tiene por delante tiene testigos, estos héroes de la fe. Córrala con paciencia, pero con sus ojos puestos en Jesús. Y en el capítulo 13, el autor nos va a dar una serie de exhortaciones para caminar correctamente el cristianismo. Ahí va a hablar sobre la hospitalidad, habla de la importancia de recordar a los que sufren, la importancia del matrimonio, tener un matrimonio santo, recto, la importancia de desechar la inmoralidad sexual, el respetar, el obedecer al liderazgo, siguiendo el ejemplo de la fe en Jesús como modelo. Y termina diciendo algo interesante que debe motivarnos a nosotros, y es que él dice: no temeremos lo que pueda hacer el hombre contra nosotros. Hermano, no temeremos. No temeremos. Porque el hombre nos puede quitar las casas, los carros, la ropa. Pero la eternidad, lo que Cristo ha hecho por nosotros, las bendiciones espirituales que tenemos en Él, no nos las puede quitar. Hermanos, esto es un panorama rápido de la epístola a los Hebreos, en la cual nos vamos a sumergir por las próximas semanas, meses. Bueno, de seguro por lo menos todo lo que queda del año 24. Espero de que usted con ansia estudie este libro, léalo en su casa, en su tiempo personal, o escúchelo entonces, si no puede leer. Perdóneme por haber hecho perezoso. No fue mi intención ofenderlo. Pero léala, óigala. Cristo es mejor. Cristo es mejor. Estimado amigo que estás en Cristo, quizás tú vienes por primera vez y dices: pero este loco, ¿quién es? Oh, amigo, hay algo mejor y es Cristo. Nada se puede comparar a lo que encuentras en Cristo. Amigo, ven a Cristo. Y tú que quizás me escuchas regularmente y todavía no has llegado a Cristo en fe, en arrepentimiento, tú joven, niño, adulto, Cristo es lo mejor. Hay vida después de Cristo. Pero hay muerte si no estás en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de avanzar en el estudio de tu palabra. Y hoy nos enfrentamos a este libro o a esta epístola de Hebreos. Señor, gracias por la cantidad de bendiciones que vamos a encontrar allí, las advertencias, los retos. Señor, pero oramos para que tú puedas cumplir el propósito por el cual tú enviaste tu palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Señor, cuando vengan las tentaciones, Señor, del mundo, que podamos recordar que en ti tenemos mejores bendiciones. Ayúdanos a estar firmes. Señor, gracias porque en esta palabra podemos recordar que Cristo es mejor. Que Cristo es mejor que cualquier elemento de la historia. Que Cristo es mejor que cualquier hombre que sea reconocido. Señor, que Cristo es mejor que cualquier práctica piadosa que podamos hacer. Señor, ayúdanos a entender que Cristo es mejor aún que nosotros mismos. Señor, y como Él es mejor, ayúdanos a correr únicamente a Él. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para poder ver las verdades de tu palabra. Señor, gracias. Señor, aquel que no te conoce está en tus manos. Señor, yo entiendo que el que convence es tu palabra con tu espíritu. Señor, convéncelo de pecado. Convéncelo de que Él necesita un Salvador y ese eres tú. Padre, gracias. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio. En el nombre de Jesús.
Padre, queremos pedirte que